Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, algunos precios de la hacienda están cediendo. La respuesta en el consumo ha sido... La respuesta del consumo ha sido muy mala porque la suba de precios acumulada fue en algún momento, hasta hace una semana, del 60%, que se volcó al precio de la carne. Nunca llega a ese 60%, pero en cuestión de semanas llega al 60%, pues los márgenes ya de toda la intermediación ya están muy comprimidos. Y el consumidor, en un momento que lo están atacando por todos lados, siempre lo contamos, en la medida que suben los colegios, las prepagas, los clubes, las tarifas, los cuentos extraordinarios que hay de las nuevas tarifas de energía eléctrica, la nafta, los combustibles, los seguros, las expensas, todo eso achica el ingreso disponible de la clase media, que es la que todavía compra carne en cantidad en Argentina, que hace que el promedio de los que no comen carne, que comen alita de pollo, menudos, o no comen, y los que comen carne de estos 50 kilos que estamos comiendo hoy. Pero ha habido una respuesta en el consumo, en los mostradores, con achicamiento de márgenes y con muchas ofertas, con sacrificio de márgenes. Y la exportación, absolutamente asombrada de este nuevo salto de precios posterior a la devaluación, que se agrega al anterior y que hace que frente a un aumento en el tipo de cambio del orden del 22%, pero que se congela por 2 meses, que se congela nada más que darle la devaluación adelantada. Frente a este aumento del 22% en el tipo de cambio, que recordemos que tiene retenciones, el 22% en el tipo de cambio es un aumento entre el 55 y el 60% en el precio de la materia prima de la hacienda. La exportación, podría repetir lo que dijo algún exportador ya en ocasiones anteriores, si es por nosotros no devalúen, porque la consecuencia de la devaluación en el corto plazo es una contraindicación. En estos días vemos el precio de la hacienda en la Argentina para ver cómo ha quedado después de esta devaluación estos cambios de precios relativos. El precio de la hacienda en la Argentina en dólares está a $4.80 en gancho a través del tipo de cambio neto, computando las retenciones. En Brasil está a $2.60. Un poquito más que baja en Brasil, un poquito más que aumenta acá, vamos a estar el doble que nuestro principal competidor. Competidor que por otra parte está más agresivo que nunca. Las teorías están dando vueltas que para ser muy en serio que Brasil inclusive muchas veces embarca con precio a fijar, especialmente en el caso de China. Pero el precio lo vamos a arreglar más adelante, vos comprarme. O sea, que esta devaluación es el inicio de una devaluación. No es que trascendió, Massa contó y se hizo público que el fondo lo que le decía es, en función de los desequilibrios acumulados y el congelamiento del tipo de cambio que has hecho los últimos 2 años, y en función de la brecha entre el oficial y el blue, la devaluación tiene que ser de 100%. No, pues yo no voy a hacer una devaluación de 100%. Primero, la señora no lo permite. Y segundo, que en un periodo electoral, se salió con para lograr los reembolsos que permitan pagar lo que ya se debe. Se arregló con este 22% de devaluación, que desde el punto de vista de la tasa en el tipo de cambio, no solo no arregla nada, sino que toda la economía argentina va a empezar a descontar que así como después de las elecciones devaluaron el 22%, que iban a devaluar después de las elecciones cuando han trascendido qué es lo que se negocia con el fondo y cuál es el diagnóstico que tiene el fondo del atraso en el tipo de cambio real. El precio de la hacienda si lográramos, pero no lo vamos a lograr, si lográramos congelar este sistema de precios relativos, aún computando una inflación del 12% para agosto ya está terminando, los precios reales de la hacienda actuales son muy buenos. Son buenos ahora. No es la primera vez que el precio de la hacienda sube, pega un escalón,
el consumo y la exportación no lo asimilan, el precio se estabiliza o en términos nominales tiende a bajar, como está pasando ahora, y después se lo come la inflación. 3 meses de inflación del 12-14%. El Banco Central dejó de publicar las proyecciones de las principales consultoras con respecto a la inflación de los meses que vienen. Y esto es muy importante para nuestro negocio ganadero. Los meses que vienen es de inflación creciente. Hemos pasado de un escalón del 3 a otro escalón del 6 o del 7% mensual al 8% mensual. Lo que se habla para el mes, lo que dicen las principales consultoras, por aquellos que conocen lo que le están diciendo a sus clientes y lo publican y hacen un promedio de varias consultoras, es el mes de septiembre 12,5% de inflación. El mes de agosto, el mes de septiembre repite 12,5%. Baja algo por efecto de la acumulación y probablemente el congelamiento del tipo de cambio en octubre, pero ya se está dando, la inflación rebota en noviembre y cerraría el año con una inflación cercana al 15%. O sea, que cualquier cosa que nosotros consideramos que estos precios que efectivamente subieron un 60% y que están por arriba, han subido mucho más que la inflación en el último año. Y han subido en el último mes. Si comparamos estos precios todavía aún con la caída, con respecto al mes de julio, los precios del novillo en cañuelas con respecto al mes de julio, al promedio del mes de julio, están 55% arriba todavía. Es cierto que todo sube, pero las dos subas acumuladas que trajeron que todo lo que esperábamos para el mes de septiembre se produjera en el mes de agosto, tienen un componente esencial en todos los errores y torpezas, errores no forzados del gobierno. Hay una caída de la oferta, hay una caída muy importante de la oferta que ya empezó en julio y no se expresó en los precios, sin sobre la última semana, y se expresó de lleno con la incertidumbre por las PASO, la incertidumbre por la posición de evaluación, la incertidumbre porque amenazan con que van a cerrar las empresas. Todo lo que el gobierno podía hacer para que se restringiera la oferta y subieran los precios, lo hicieron. Ahora la oferta se está regularizando. Lo que vemos es que en el medio del mes de agosto, la segunda y tercera semana, y con todos los errores que hizo el gobierno, hubo una restricción importante de oferta que ahora se está revirtiendo. Cuando seguimos el dato de la faena diaria, como hacen las ganaderías más desarrolladas, como es el caso de Estados Unidos o como es el caso de Australia, Uruguay la tiene semanal, acá podemos sacar es un dato de una aproximación muy valiosa, que es la publicación que está haciendo de los DTE día a día SENASA, que nos permite saber cuál es el ritmo de faena. El ritmo de faena en julio ya había bajado y en agosto volvió a bajar. Yo creo que en estos días, en los últimos días de agosto y en los primeros días de septiembre, estamos saliendo de un bache inusual, irregular, artificial de oferta generado por todos los errores del gobierno. Las lluvias todavía no empezaron, lo que en realidad se adelantó algo que estábamos esperando para septiembre, ese cóctel que va a ser explosivo, que es la inminencia inevitable de una devaluación, lluvias que traen una oferta que va a ser más baja que la actual, incertidumbre, dificultad para reponer, menor oferta, la menor oferta, elecciones. Y cuando salgamos a las elecciones va a ser cuál va a ser el plan del nuevo gobierno. Con el nuevo gobierno, cuándo van a salir las medidas que afecten al sector ganadero. O sea, estamos entrando en un periodo muy turbulento, con un buen precio de la hacienda, pero que no sabemos por cuántas semanas o meses lo vamos a mantener, porque estamos subidos a una ola de inflación del 12, de 14, 15%. Por esto tiene un componente, que es el componente expectativas, porque empieza a subir, y yo me arrepiento de las jaulas que vendí los días anteriores, o los terneros que vendí los días anteriores, las jaulas de bordo. Como ya me clavé, no vendo, y como no vendo sube, y ratifico la conducta y no vendo, y ahí empiezan a parar, que es lo que sucedió a mediados de agosto. No solo hubo una oferta, que ahora lo voy a contar, una menor oferta, especialmente en novillos y vacas, sino que además las grandes plantas son plantas exportadoras, muchas de ellas pararon, muchas de ellas quiero decir no menos de media docena, plantas que matan algunas hasta 2.000 cabezas por día. Adelantar vacaciones, parar, porque cuanto más se trabaja, más se pierde, porque el desfasaje entre lo que paga el resto del mundo por la carne y lo que vale acá internamente es enorme. Consecuencia de que, vuelvo a repetir, este 22% de evaluación no sirve para nada. Además, los precios reales son buenos. No solo es el efecto de que el tipo de cambio atrasado hace que los precios en dólares sean muy altos. Y recordar también el tema de las retenciones. Faena diaria, datos provisorios, el mes todavía no cerró, pero como se trata de faena diaria, no va a cambiar los 2 días que nos faltan de información
para cerrar el mes de agosto, la faena de vacas bajó un 10% con respecto a julio. Faena diaria de agosto con respecto a faena diaria de julio. Pero con respecto a la faena diaria de junio, la faena de vacas bajó un 20%. Es este escalón pronunciado, parte es estacionalidad, parte que se agotó, parte que los criadores ya sacaron casi todo lo que tenían que sacar y tenía que bajar, que tampoco vamos a tener un índice, una faena de vacas alta, pero no en los niveles de los 2 meses previos. Pero fíjense que es la faena de agosto que está terminando 10% abajo del mes anterior, 20%. Esto en ganadería es un patazo disruptivo, como se dice ahora. 20% abajo con respecto a 2 meses. Ahí se acabó la sobreoferta de vacas, se empieza a acabar, porque todavía estos niveles de faena diaria de vacas son altos, pero están cayendo y ya esto es un adelanto. Lo que más sorprende, y yo estoy esperando el cierre de los datos de julio para ratificarlo, les cuento que va a ser así, lo he cotejado todo mi trabajo con algunos colegas. La faena de novillos, que es la categoría estrella que está faltando, bajó en el mes de agosto con respecto al mes anterior 17%. Pero con respecto al otro mes que ya había bajado, porque julio ya había empezado a bajar la oferta de vacas y de novillos. La faena de novillos en agosto con respecto a 2 meses atrás, cerca de junio, bajó 25%. Esta sensación de faltante de novillos que llevó, especialmente novillo con papel y novillo de exportación, y creo que es que ha llevado, por menor faena, menor oferta argentina de Hilton en Europa, en un mercado donde somos formadores de precios, que los precios estén en el orden, bueno, acercándose lentamente a los 15.500 y $16.000 la tonelada. Pues estamos por escasez. Vamos a ver cuando esto, como todas las cosas, que va a pasar cuando esto se regularice. La oferta de novillos en general, si hubiéramos tomado la faena diaria de mediados de mes, la merma, la caída con respecto a los meses anteriores en la faena era muy fuerte porque había plantas cerradas y por productor no vendía. Esto parecería que se está estabilizando, pero ya hemos entrado abruptamente en ese escalón de oferta que estábamos descartando, que en algún momento con la faena adelantada que estábamos haciendo de novillos muy abundante, más abundante que... ¿Qué pasó en medio de la seca para que tengamos más novillos terminados que el año anterior? Y veíamos la columna de novillitos y decíamos, novillitos también está arriba, estamos matando animales machos por adelantado. Eso evidentemente se cayó ahora hay un faltante, fue mucho peor ahora, hace 10, 15 días en el medio del mes, hay un faltante importante, muy importante de novillos. Se agotó, aún dentro de la seca, hay categorías que se agotan, esto pasó en Estados Unidos, en Australia y en todos lados. Muchos meses de seca dan el espejismo de que hay una oferta muy alta, pero algunas categorías como novillos, en determinado momento cuando se cortaron las recrías en los meses anteriores y en forma adelantada se llegó al corral o salió como un peso menor para el consumo interno, eso se cae abruptamente. Bueno, estamos en medio de eso. Los novillos, en el mes que está terminando, la faena diaria de la industria frigorífica es 25% más baja que 2 meses atrás. Eso es una magnitud. Yo hubiera hecho correr ríos de tinta para intentar explicar por qué había caído un 5, un 7, un 8, bueno, cayó el 25. Es la categoría estrella. Menos la hacienda de consumo, que está muy bien abastecida todavía por los filos. Los filos se están vaciando, pero se están vaciando lentamente. Durante muchos meses, como tocaron un récord histórico de encierre en los primeros días de agosto, el mes de julio y el primer día de agosto, el dato dio prácticamente lo mismo, eso se empieza a descongelar, toda esa hacienda de los filos empieza a salir más hacienda que la que se repone, físicamente no pueden reponer porque no está. Entonces, hay todavía una oferta abundante de novillitos y vaquillonas, que igual cayeron. Vaquillonas hay 7% menos que el mes de julio y hay 9% menos que en el mes de junio. La faena diaria de vaquillonas del mes de agosto, 7% menos que en julio, 9% menos que en junio. Pero no son las magnitudes de vacas y novillos que han faltado. Y novillitos, en agosto está 8% abajo del mes de julio y 11%, pero y 11% menos que en junio. Es mucho menor la caída de la hacienda liviana de consumo que todavía hay porque los filos están llenos, los filos caseros, los campos en general. Hay hacienda de consumo para salir que va a salir ¿cuándo? Va a salir en los próximos meses. Cuanto más rápido salga, se va a juntar en algún momento, que esto sucede todos los años, que el filo se va vaciando lentamente y hacia fin de año ya no puede mantener ese ritmo de proveer al consumo interno 500.000 cabezas mensuales.
Entonces es un factor de que los fríos se vayan vaciando, es un factor alcista para fin de este año o principio del año que viene. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Olvidándose de la faena por categoría, como hemos analizado, nosotros creemos que la faena de este mes, cuando se conozca, va a ser aproximadamente un 10% inferior al mes anterior. Estamos abandonando la franja del 1.300.000 cabezas que se dio varias veces en los últimos meses, como consecuencia de la liquidación, y estamos entrando, el río está entrando en su cauce, en lo normal. Es como que dentro de la liquidación se ha agotado, se está agotando esta sobreoferta, que le falta solamente un factor para que no caiga 10% como cayó en el mes de agosto, sino que caiga superior a esa magnitud y entremos ya en faenas en el orden del 1.100.000 cabezas. Cuando todo el sistema, el consumo, la exportación, tuvo varios meses de faenas entre 1.250.000 y 1.300.000 cabezas mensuales. Este mes de agosto, cuando cierre, probablemente sea 1.150.000 y probablemente en el mes de septiembre o en octubre estemos en 1.100.000. Es una caída muy abrupta en la oferta. Para eso se tiene que dar una condición, lo que siempre decimos, lluvias abundantes, generalizadas y sostenidas. No es que no, llueve a 100 milímetros y después durante 45 días no llueve más, como es lo que ha pasado. Y el otro día, viendo una recopilación de datos de Cuenca del Salado, había una cantidad muy grande de partidos de la Cuenca del Salado que en los 7 primeros meses del año llevaban 250 milímetros. Voy al tema de los precios reales. Los precios reales, ¿cuál sería el precio del ternero si lo actualizamos, incluyendo una inflación del 12% para el mes de agosto? El precio del ternero récord histórico que se dio en abril-mayo del año pasado, después se cayó, tuvo una recuperación parcial en los primeros meses de este año y después tuvo este 55-60% acumulado de las últimas 4 o 5 semanas. El precio del ternero tendría que ser alrededor de 1.100 pesos por kilo. Ese es el récord histórico. El precio actual, por ponerle un valor, 975 pesos. O sea que en el caso del ternero estamos en el mismo nivel que un año atrás, actualizado por inflación. Esta cuenta que hacíamos hasta hace poco, bueno, si la inflación fue del 120%, el precio de la hacienda, ¿cuánto sube? Bueno, subió lo mismo, subió el 120% para igualar los valores reales del año de agosto del año pasado y ubicarse apenas por debajo de los récords históricos. Y es como decir, este precio del ternero, si lo llegáramos a sostener, lo que tenemos por delante es una caída abrupta en la oferta de ternero, necesidad de reposición, incertidumbre, gente que huye del dinero, inflación creciente, fantasma del blue, mucha gente que vende y va a tener que reponer. Repetimos lo dicho en otro momento. Hemos pasado de 1,5 millones de terneros comercializados en mayo a 1 millón en junio, después cayó 800.000. En el mes de agosto y septiembre vamos a comercializar unos 800.000 terneros mensuales, pero pues ya nos metemos en el último trimestre del año. Octubre, noviembre y diciembre va a haber con suerte 500.000 terneros por mes. Y hay muchos años, este año se ha vendido de Hacienda por adelantado, que esa oferta que en zafra es de 1 millón y pico, 1.400.000, 1.500.000 terneros mensuales, cae por debajo de los 400.000 terneros mensuales. O sea que el ternero tiene un panorama en el corto y mediano, claro, al costo de que en la Argentina van a nacer, va a haber una caída muy importante, ha habido una caída muy importante en la preñez, la aparición va a ser menor, y el año que viene, que es donde se va a firmar, donde va a aparecer en escena, una camada de terneros y terneras que va a ser no menos de 1,5 millones de terneros inferior a la del año anterior. Pero eso todavía no está en escena. Si tenemos escasez ahora, la escasez en serio viene más adelante. Tenemos escasez estacional en este momento. El precio del novillo Hilton a moneda de hoy está 10% arriba de un año atrás, reflejando la escasez del novillo con papeles. Siempre moneda constante. Y está centavitos por debajo, a moneda constante, del precio máximo de la historia que se tocó en abril-mayo del año pasado. El novillo general está bien arriba de un año atrás, ha crecido por arriba de la inflación. ¿Cómo es con respecto al máximo histórico para compararnos? Que es en realidad volver a los máximos históricos. Si China
Si la oferta se reduce y China vuelve a los niveles de precios, no de volúmenes, de precios que ha estado pagando, que pagó el año pasado, hoy ha bajado, los precios que paga China han bajado un 35, 40%. Pero en corto plazo uno dice, va a ser difícil que China, va a ser más fácil que el tipo de cambio se recupere a que China recupere los precios que pagaba el año pasado, en el otoño del año pasado, que fueron extraordinarios. Vuelvo a repetir, si hoy todo lo ponemos, estamos en los niveles, estamos apenas por debajo estamos por arriba de un año atrás y casi tocando los niveles máximos logrados a moneda constante irrepetibles estos precios meten vértigo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Si todavía no llovió, si todavía la oferta no se restringió, venimos de un mes en que el gobierno hizo todo lo posible para que los precios subieran. Ahora, efectivamente, la oferta lentamente empieza a declinar, pero en un contexto como el tan complicado del consumo interno y de la exportación con un panorama muy difícil hacia adelante. Precios internacionales en baja, salvo el caso de Hilton, pero China es el 80% de lo que nosotros exportamos. No está a la vista cuando efectiva se va a valorar. Esta evaluación no sirvió para nada. Como siempre decimos, mejoró 22% el tipo de cambio y se encareció 60% el precio de la hacienda. Problemas de ociosidad, problemas de pérdidas operativas. No es solo acá, pero acá es mucho más grave. Vuelvo a repetir los precios que yo les estoy diciendo. En la Argentina vale $4.80 en gancho, en Uruguay vale $3.35, si Uruguay es el reflejo del mercado internacional porque exporta el 80% y no tiene trabas. Bueno, en Uruguay vale $3.35, en Brasil vale $2.60, en Paraguay vale $2.95. Entonces, panorama muy complicado para la exportación por delante porque físicamente, que eso es lo que se está viendo, no va a haber novillos. Volviendo al precio reales. El precio de la vaca gorda hoy igual al precio más alto de la historia, que fue el de abril-mayo del año pasado. Venga, por categorías están por debajo de los récords históricos y algunas están, la vaca gorda, después de los meses del último año, hay poca vaca gorda y se paga muy bien. La vaca conserva pasa lo mismo. El actual valor de la vaca conserva, después de la degradación de la oferta, el precio a moneda constante es superior al que teníamos un año atrás, agosto contra agosto, e igual al precio el precio de los récords del año pasado. ¿Qué pasa con China? China, ustedes, creo que lo referí en el micro anterior, la semana pasada. China viene declinando la cantidad de carne que puede absorber porque está muy complicado el consumo interno, porque la gente no sale, porque sale mucho menos que antes de la pandemia, porque han salido psicológicamente condicionados, porque hay un parate en el consumo, porque los números de China económicos son números extraordinarios, están muy por debajo de las expectativas del gobierno, de las autoridades de todo el mundo. Ya no están las tasas chinas. No sé, es imposible por ahora repetir esas. Hay una crisis inmobiliaria enorme, hay 2 empresas gigantescas que están en quiebra con cifras colosales. Y el gobierno, hay una devaluación del yuan muy importante. A una devaluación desde el principio del año del yuan, que ha sido del 6-7%, ahora se pronostica que va a haber otro 4% de pérdida de poder adquisitivo del yuan en relación al dólar de acá a fin de año. Las expectativas de los consumidores son muy malas, se sale menos a comer afuera, lo que nosotros vendemos en general. Sabemos que tienen stocks muy grandes. Hay un documento del IUSDA que está dando vueltas, muy interesante análisis del mercado chino, que establece que en materia de carne importada, los stocks de carne son entre 6 y 9 meses habitualmente. Siempre se consideró que era un disparate lo que decían los chinos, tenemos un año, cama en cama, en algunos te dijeron tenemos 2 años, tenemos 2 millones de toneladas. Pero es evidente que es muy importante. Ahora, contra todo esto, que China paga mucho menores valores, se enfrió la mejora en los precios CIF que se ven insinuando en estos últimos 15 días. Hay interés, hay volumen, pero no hay precios. Hay mucho volumen comprado, China está comprando y se descolgó con esta sorpresa en el mes de julio,
vamos a ver qué pasa en agosto, en que China importó 295.000 toneladas. El récord de la historia. Que vuelve tan relativo todo el conocimiento de todos los que estamos en esto, incluidos nos cubrimos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esto se va a caer. Esto es demasiado alto, esto se va a caer, China está pasando dificultades. Lo dijo y a la semana se registra en el mes de julio el récord histórico de importaciones. El año pasado importaron para el mismo mes, creo que fueron 270.000 toneladas, esto es irrepetible. Es como los precios de carne, es irrepetible, eso no lo volvemos nunca más. Por eso es tan difícil. Lo único que se puede decir de China es que con precios 30-35% más bajos que el año pasado, está comprando volúmenes récord. Alguien puede decir, esta entrada de carne a China en el mes de julio refleja ese enorme volumen que estaba en un limbo, que eran las 70.000 toneladas producidas o embarcadas en Brasil y que no se sabía si las iban a admitir. En algún momento, evidentemente, entraron en julio, pues si no, no se puede entender semejante aumento en el volumen importado. Pero esto demuestra las posibilidades del mercado chino. El mercado chino, que siempre lo decimos, compra carne magra para platos preparados, para usos industriales, para platos típicos, pero no sale de determinado rango de precio carne magra en general, carne con un buen rendimiento en cocina, en cocción, cocciones largas. Pero el mercado que todos estamos esperando en función de lo que ya sucedió hace 20 o 30 años atrás con Japón, con Corea, con Singapur, con otros mercados asiáticos, lo que estamos esperando es cuando empieza la compra de cortes de calidad, que ya había empezado. ¿Qué es cortes de calidad para Argentina? El full set, el conjunto completo de cortes, que ya se insinuó y se hicieron operaciones, y yo creo que se siguen haciendo operaciones, a un precio muy superior inclusive a la 481, de el full set de novillos engordados 200 días a corral. Es una sorpresa total. Bueno, China, pasás de pedir carne completamente magra a pedir un novillo que obviamente con la genética argentina, con 200 días de alimentación, con una dieta alta en energía, hay un desperdicio de grasa, lo asumo. Todas las pruebas que se hicieron, en Uruguay también, todas las pruebas que se hicieron de mandar cortes de calidad fuertemente engrasados, anduvo muy bien. Claro, todo esto se paró el año pasado por la pandemia, y ahora en los primeros meses del año pareció que a la salida de la pandemia China volvía a la normalidad, especialmente el rubro que a nosotros nos interesa. Los chinos tienen un gasto en comida fuera de casa, que es un nuevo medidor que se estudia para todos el mundo, muy bajo, que es muy alentador. Por eso está todavía por escribirse la historia. Los chinos no tienen la historia del mercado de cortes de alta calidad, que, como siempre decimos, nos agarra mal, porque nos agarra en las antípodas del mundo. Gastamos 2 meses en llegar a China, nos gastamos gran parte de la vida útil del corte al vacío. Siendo que esa carne enfriada, ese mercado lo tienen los australianos y los australianos y los americanos. Es evidente que está muy bien establecida esa carne, que es muy difícil ir a desplazarla. Así como nosotros es muy difícil venir a desplazarnos en Hilton, en Israel, o en la Tapa de París, en Brasil, en otro lugar donde nosotros ya tenemos una trayectoria. Estamos lejos, llegamos con una carne que está mucho más cerca de la fecha de vencimiento, y son mercados que los australianos y los americanos han trabajado durante muchísimo tiempo. Y el concepto, todos los estudios, las auditorías, los estudios de consultoría, lo que dicen es, el consumidor chino asocia la calidad de carne cuando sale un bife americano, un bife australiano, un bife japonés, el Wagyu. Wagyu, cantidades homeopáticas, pero cuidado que Japón exporta una cantidad muy considerable de carne a precios altísimos. Recuerdo el último dato que tenía, el FOB promedio, que para la Argentina será, no sé, $5.000, $6.000. Japón en lo que exporta, el FOB promedio eran $60.000 por tonelada. Claro, exporta los mejores cortes de Wagyu para restaurantes de Hong Kong, de Singapur, de Corea. El mercado internacional ya no es el mismo que el año pasado. Todo depende enormemente de China, porque China en 12 millones de toneladas comercializadas, China y Hong Kong son 4 millones de toneladas, con hueso, 3.700.000, 4 millones. Es un mercado que evidentemente tuvo un desarrollo extraordinario, paró en un primer escalón, que es
le falta el capítulo más interesante donde China empieza a comprar cortes de calidad. Este dato de las importaciones de China, rozando las 300.000 toneladas, es un dato para un mercado muy promisorio anual, pero no mensual. No mensual. Triplica el tamaño de un mercado alternativo como puede ser Europa, porque no hay otro mercado de ese tamaño. Estados Unidos. Estamos entrando en un momento de gran turbulencia. El producto carne vacuna es muy bueno, el ternero es muy bueno, falta solamente que llueva. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.